peruanos, corresponde que hablemos ahora sobre Bolivia con un politólogo boliviano, que ya lo hemos tenido acá y que es un gusto poder contactar en la cálida ciudad de Cochabamba. Señor Daniel Moreno, muy buenas tardes, muchas gracias por estar en contacto con nosotros en el Perú. Hola Fernando, buenas noches, es un gusto volver a estar con ustedes. ¿Qué es lo que destacaría usted más si tuviera que hallar un ángulo para permitir comprender el comportamiento electoral del pueblo boliviano? ¿Qué es lo que subrayaría usted más? A ver, yo creo que la gente llegó a las La elecciones con una sostenibilidad expectativa y muy la alta, competitividad de la pequeña minería y minería con artesanal. esperanza, viendo la perspectiva de que las cosas cambien en el país y que cambie el gobierno. Y sin duda eso es lo que hemos encontrado. Cuando los visité en tu programa hace un mes, yo les había dicho que en Bolivia soplaban vientos de campo, vientos de cambio, que había este interés de parte de la sociedad de cambiar y de pasar la página y enfrentar una nueva era para el país, cerrando un ciclo de 20 años de gobiernos del MAS. Eso es precisamente lo que ha sucedido, un poco distinto a lo que esperábamos por las encuestas, pero ha sido una sorpresa que se da en el marco de las reglas democráticas que garantizan esta incertidumbre de los resultados en el marco de un proceso cierto, ¿no? De acuerdo, ahora hay un ganador indudable de esta primera vuelta que ha sacado más de 5% al segundo, que es el expresidente Quiroga, el señor Paz Pereira Rodrigo, que no es un outsider porque ha sido alcalde en su región natal, donde no ha tenido buenos resultados, sin embargo, ayer, y es senador, de manera que es una persona que viene de la clase política, además hijo de un expresidente de la República. Pero consultando con varios compatriotas suyos y también con la inteligencia artificial, hay un tema que es resaltado, que es difícil de percibir para los extranjeros, que es el rol que ha jugado el vicepresidente en la plancha de Rodrigo Paz, el señor Edmond Lara, oficial expulsado de la Policía Nacional por haber denunciado la corrupción de su institución. Eso es muy excepcional en todas partes del mundo. Y aparentemente este señor Lara ha aportado un contingente propio de votos a una población que está cansada de la corrupción en general y en particular la corrupción de la policía. ¿Qué nos puede decir sobre eso, señor Moreno? Correcto. Tenemos que tener en cuenta que los niveles de confianza de la policía boliviana son de los más bajos de América Latina. En los distintos estudios de confianza ciudadana en las instituciones, vemos que los bolivianos no confían en la policía porque los niveles de victimización por solicitud de soborno son muy altos en la policía. Entonces, el hecho de que un oficial de la policía denuncie la corrupción en el marco de una campaña electoral, sin duda le ha representado un apoyo importante a Rodrigo Paz y a su candidato. Pero además es importante tener en cuenta que Rodrigo y Edman se posicionan al centro en el espectro político, centro derecha si quieres, y eso es capaz de recibir, de generar apoyo de muchos sectores que antes votaban por el MAS, votaban por la izquierda y que están claramente desilusionados de lo que sucede en el país a consecuencia de la crisis económica y de la crisis institucional también. Entonces, sí, las denuncias de corrupción son importantes, pero esta apuesta hacia un centro político creo que también es importante, y el origen y la capacidad de hacerlo en las calles. Ha sido una campaña con muy pocos recursos económicos, a diferencia de las otras campañas. En lugar de dirigirse y de organizar la casa de campaña en un hotel como suelen hacer los partidos políticos, ellos lo han hecho desde la calle y con condiciones mucho más limitadas que el resto de los políticos. Y eso crea una cercanía con la sociedad que se ha traducido en este apoyo tan sorprendente y tan grande. ¿Qué nos dice usted sobre el llamado voto étnico que algunos pensaban que se iba a producir en Bolivia? No, Bolivia ha enfrentado en el pasado, en las elecciones recientes, el voto étnico
como parte de un proceso histórico de ajuste de cuentas con una historia colonial y desigual de la sociedad boliviana. Pero creo que eso ha dejado de ser un tema prioritario para Bolivia y hay cosas ahora mucho más urgentes que las diferencias étnicas, ¿no? Y estas cosas urgentes tienen que ver con la economía, con los importantes desafíos relacionados al crecimiento económico, a la existencia de divisas extranjeras, de dólares, a la importación y a la producción de gasolina y diésel que siguen escaseando en el país. Entonces, las prioridades han dejado de ser estas que tienen que ver con la identificación étnica y son más bien estas otras económicas y que tienen que ver también con la justicia y con el aparato institucional. No obstante, perdón, adelante, adelante, señor Moreno. Hay una cosa que quiero mencionar, es que no obstante, Evo Morales, que no pudo participar legalmente en las elecciones, ha promovido el voto nulo y el voto nulo ha alcanzado una cifra importante de un poco menos del 20%, mucho menos del 60% que Morales y su gente esperaban. Y los que han sufrido más a consecuencia de la promoción del voto nulo es precisamente el MAS y los partidos que se derivan del MAS, de la izquierda popular si quieren, que han acabado teniendo o van a acabar teniendo una participación prácticamente decorativa en el legislativo como consecuencia de la decisión esta de Morales de pedir el voto nulo si es que él no era candidato. Entonces, la mezquindad de Morales resulta en la exclusión de la izquierda del sistema político institucional y la condena a una política marginal en las calles. Tengo entendido que han sacado 3% o unos decimales más y que eso no basta para tener representación parlamentaria de acuerdo a la ley electoral. ¿Puede confirmarnos ese dato o qué es lo que pasa con ese pequeño 3% que ha obtenido el MAS? El MAS ha obtenido, sí, apenas una fracción por encima del 3%, que es lo mínimo necesario para mantener la sigla, que es la valla mínima que es necesario cumplir, y creo que tiene uno de 130 diputados en la Cámara Baja. Y la otra facción del MAS, la Alianza Popular, tiene menos de 10% y también creo que 6 o 7 parlamentarios. Pero entonces el bloque de izquierda, el bloque del MAS, de ser el partido triunfador en todas las elecciones pasadas en Bolivia y de tener un control de hasta 2/3 partes del Congreso, tiene de nuevo ahora una participación decorativa por esta decisión de Morales de no apoyar a sus propios candidatos. Ambos candidatos tienen una trayectoria de amistad con el Perú y de promoción de la buena relación entre vecinos. Lamentablemente no necesariamente ha sido el caso a lo largo de su carrera de Evo Morales, e incluso el señor Arce se empecinó en no reconocer la legitimidad de la presidenta peruana Dina Boluarte después del golpe de Estado de Pedro Castillo. Tenemos un problema común que es grave, que es el de la minería ilegal vivido de maneras diferentes en Perú y Bolivia, sobre todo por el tráfico que hay de oro ilegalmente obtenido a Bolivia. Bolivia está exportando mucho más oro de lo que produce y no hay que ser muy suspicaz para imaginar que eso viene de quienes saben violar la frontera binacional con el oro extraído ilegalmente. ¿Qué prevé usted que se pueda hacer cuando se constituya el nuevo gobierno democrático boliviano? El nuevo gobierno, primero, me parece importante, y esto tiene que ver con algo que comentaban con los panelistas hace un momento, el presidente Arce ha prometido que va a entregar el gobierno al nuevo presidente electo, que va a entregar el mando presidencial al nuevo presidente. Y eso es algo que no ocurría casi en 30 años, que un presidente electo le transfiera el mando a otro. Es algo que no ocurría desde el año 97. Entonces me parece algo importante y creo que también habla bien de esta etapa final del gobierno de Arce. Ahora, yo creo que en el futuro las relaciones internacionales de Bolivia, a partir del 8 de noviembre, cuando se constituye el nuevo gobierno, van a cambiar y va a cambiar la actitud que han tenido las relaciones internacionales de Bolivia hacia todos los vecinos y en general hacia el contexto internacional, que ha sido una política exterior marcada por esta
preferencia, prioridad del componente ideológico sobre el componente práctico en la relación con los otros países. Entonces, yo estoy seguro que la cercanía con el Perú se va a traducir en acciones concretas en torno a la minería ilegal, que es un problema ambiental, que es un problema económico. Bolivia exporta parte del oro del Perú, pero casi todo el mercurio que se utiliza en el Perú para la actividad ilegal de la producción de oro pasa por Bolivia, ¿no? Se importa de manera legal por Bolivia. Entonces, ese es uno de los temas pendientes. El tema del contrabando es otro de los temas pendientes, pero en general yo preveo que las relaciones internacionales de Bolivia van a ser más abiertos hacia la comunidad internacional en general, incluido al Perú, de lo que han sido hasta ahora. ¿Qué cosa explica, señor Moreno, que las tasas de delincuencia y de criminalidad sean mucho más bajas en Bolivia que en el Perú? Podemos imaginar que hay líderes de las organizaciones criminales transnacionales que entran ilegalmente al territorio boliviano. Pero si uno compara el número de muertos asesinados por sicarios en el Perú, estamos muy, muy lejos de las tasas mucho más bajas que hay en su país. ¿Qué causa eso? Y al mismo tiempo, Perú está bastante mejor en ese ámbito de lo que están en Ecuador en este momento, de lo que tradicionalmente han estado en Colombia, ¿no? Entonces, es interesante y eso es algo que hay que estudiarlo en profundidad para ver cuáles son estos factores que favorecen la emergencia del crimen organizado y que se traducen en violencia y muerte. Yo creo que una de las condiciones que en Bolivia históricamente ha evitado que el crimen organizado sea muy fuerte y que se traduzca en acciones violentas es la fortaleza de la sociedad civil, de las organizaciones barriales, comunitarias, que funcionan de manera bastante efectiva en contra de la actividad del crimen organizado y de otros problemas. Entonces yo creo que el capital social es una de las respuestas para eso. Finalmente, una pregunta inevitable. ¿Qué explica este milagro de respeto unánime a la acción de la autoridad electoral y de su presidente, el señor Hassan Teufel? Explíquenos, por favor. Acá nos batimos con dudas, cuestionamientos, denuncias a todos los niveles, las alianzas. Ahí, en primer lugar, la sociedad civil. Pocas candidaturas, bien delineadas, un buen trato entre ellas por lo que hemos visto por lo menos en la noche electoral y una autoridad electoral que nadie pone en duda. ¿Cómo han logrado eso, señor Moreno? Yo creo que ahí el mérito es fundamentalmente del órgano electoral. Llegábamos a las elecciones, a estas elecciones tan delicadas, con niveles de confianza históricamente muy bajos en la organización electoral. Entonces el margen de error que tenía el Tribunal Electoral era mínimo. Y afortunadamente no han cometido prácticamente ningún error, se han mantenido dentro de lo posible y lo que han hecho ha sido un trabajo ejemplar. Después de que solamente hace 6 años, en la crisis política del 2019, cuando Morales acabó huyendo del país, se cortó el sistema de transmisión rápida de votos, la elección fue cuestionada por la OEA como llena de irregularidades, ahora fue impecable. Entonces, yo creo que el mérito total para el resultado exitoso en términos democráticos de este proceso es del órgano electoral. Y los partidos que al menos anoche se han comportado muy a la altura de las circunstancias, no necesariamente en toda la campaña, pero yo celebro junto con usted el nivel de civilidad en el que se han tratado las cosas y de nuevo reconozco el aporte fundamental del Tribunal Electoral para que el proceso se haya dado así. Muy bien, muchísimas gracias, señor Moreno, para explicarnos algunos puntos de detalle y otros temas institucionales con mucha claridad y mucha objetividad. Muchas gracias y que viva Bolivia. Verdaderamente nos ha dado una lección a todo el continente sudamericano cuando veíamos dificultades crecientes, división, polarización. Hemos visto una sociedad que ha mostrado saber renovarse. Muchas gracias, señor Moreno, y muy buenas noches para usted y sus compatriotas bolivianos. Gracias, Fernando. Lo mismo para el Perú. Un abrazo. Muchas gracias. Vamos a pasar